Si alguien te dijera que 3 palabras repetidas en silencio pueden reprogramar tu mente, tu energía y la forma en la que la realidad responde a ti, probablemente pensarías que es exageración, y sin embargo, casi todo lo que hoy vives nació primero como una frase que aceptaste como verdad. No se trata de magia. No se trata de superstición. Se trata de algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, inquietante, el hecho de que tu identidad se construye palabra por palabra, incluso cuando no eres consciente de ello. Desde pequeños aprendimos a hablar, pero nunca nos enseñaron el verdadero peso de lo que decimos internamente. Aprendimos a describirnos, a explicarnos, a etiquetarnos, sin entender que cada vez que lo hacemos estamos firmando un acuerdo invisible con nuestra mente subconsciente. Y ese acuerdo, tarde o temprano, se manifiesta. La mayoría de las personas repite frases todos los días sin darse cuenta. Frases como no puedo, no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, esto no es para mí. No lo hacen como una oración, lo hacen como una costumbre. Y justamente por eso funciona. Porque la mente subconsciente no distingue entre una afirmación consciente y una frase dicha al pasar. Solo registra repetición, emoción y coherencia. Aquí es donde entra algo que ha estado presente en textos espirituales, enseñanzas antiguas y, hoy en día, incluso en la neurociencia moderna, lo que se imprime en el subconsciente, se expresa en la experiencia. No atraes lo que deseas. Atraes lo que crees que eres. Por eso, antes de hablar de manifestación, hay que hablar de identidad. Porque todo lo que llega a tu vida llega como una extensión de la imagen que sostienes de ti mismo, incluso cuando esa imagen fue creada sin que tú la eligieras conscientemente. Durante años, el sistema, la cultura, el entorno y hasta las conversaciones casuales fueron sembrando ideas en tu mente. Ideas sobre lo difícil que es prosperar, sobre lo raro que es vivir en paz, sobre lo improbable que es tener una vida alineada con propósito. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a repetirlas. Primero como pensamientos. Luego como palabras. Y finalmente como realidad. Aquí es donde aparece el verdadero poder de una frase repetida con intención. No porque la frase tenga magia en sí misma, sino porque al repetirla estás enviando una señal constante a tu subconsciente. Le estás diciendo quién eres, cómo te defines y qué esperas del mundo. Y el subconsciente, que gobierna la mayor parte de tus decisiones, emociones y reacciones, simplemente obedece. Cuando una idea se repite lo suficiente, deja de sentirse como una afirmación externa y empieza a sentirse como una verdad interna. Y cuando algo se siente verdadero, tu mente y tu cuerpo actúan en coherencia con ello. Por eso no es casualidad que antiguas enseñanzas insistieran tanto en el silencio, en la repetición interna y en no compartir ciertos procesos con los demás. No por miedo, sino por protección. Porque cuando algo aún está germinando dentro de ti, la duda externa puede arrancarlo antes de que eche raíces. Repetir una frase en silencio, una y otra vez, no es un acto superficial. Es un entrenamiento mental. Es una forma de reeducar la identidad. Es un recordatorio constante de quien elige ser, incluso cuando la realidad aún no lo refleja. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando empiezas a sostener una identidad diferente internamente, tu percepción cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Empiezas a responder distinto a los mismos estímulos. Empiezas a actuar de maneras que antes no parecían naturales para ti. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en la que te relacionas con él. La ciencia lo llama neuroplasticidad. La espiritualidad lo ha llamado fe, palabra, decreto, intención. Diferentes lenguajes para el mismo fenómeno, la mente aprende por repetición y emoción. Y cuando una frase se repite lo suficiente, deja de ser una idea y se convierte en un filtro. Un filtro a través del cual interpretas lo que te sucede. Un filtro que, con el tiempo, reorganiza tu comportamiento, tus decisiones y tus resultados. Por eso es tan importante entender que no todas las palabras tienen el mismo peso. Las que te dices a ti mismo en silencio, cuando nadie escucha, son las que más poder tienen. Porque ahí no actúas para impresionar a nadie. Ahí estás hablando directamente con la parte más profunda de tu mente. Cuando repites una frase que afirma expansión, capacidad y dirección, estás entrenando a tu mente para buscar coherencia con esa afirmación. Y la mente odia la incoherencia.
Hará todo lo posible por alinear tu experiencia con lo que considera verdadero. No es inmediato. No es instantáneo. Pero es inevitable cuando se sostiene. Por eso este tipo de prácticas no funcionan para quien las hace unos minutos con duda y luego vuelve al mismo diálogo interno de siempre. Funcionan para quien entiende que está sembrando una nueva identidad, no pidiendo un deseo. Y aquí viene la parte más contraintuitiva: no necesitas convencer a nadie más. No necesitas explicarlo. No necesitas que otros crean. De hecho, mientras más silencioso es el proceso, más profundo se vuelve. Porque se está construyendo desde dentro, no desde la validación externa. Cuando la identidad cambia, la realidad responde. Siempre. No como un premio, sino como una consecuencia natural. Y lo más poderoso de todo es que este proceso no depende de condiciones externas, de títulos, de permisos ni de circunstancias ideales. Depende únicamente de tu disposición a elegir, repetir y sostener una nueva verdad interna hasta que se vuelva familiar. Porque al final, la vida no responde a lo que dices una vez. Responde a lo que te dices todos los días sin cuestionarlo. Y cuando cambias eso, todo lo demás empieza a moverse. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que repetir palabras es suficiente, cuando en realidad lo que transforma no es la repetición mecánica, sino la coherencia emocional que se va construyendo con el tiempo. La mente subconsciente no responde a lo que dices cuando estás motivado, responde a lo que sostienes cuando estás cansado, frustrado o en silencio contigo mismo. Ahí es donde se define tu verdadera programación. Ahí es donde se decide si una frase se convierte en identidad o se queda solo como un intento pasajero. Por eso, cuando eliges conscientemente repetir ciertas palabras en privado, no estás intentando forzar la realidad. Estás reeducando tu sistema interno. Estás enseñándole a tu mente qué versión de ti debe considerar normal, posible y segura. Y esto es clave, porque el subconsciente no busca felicidad, busca familiaridad. Busca aquello que reconoce como conocido, incluso si eso conocido ha sido dolor, carencia o autosabotaje. Muchas personas viven ciclos repetidos no porque los deseen, sino porque su mente se siente cómoda ahí. Porque eso es lo que ha aprendido a llamar hogar. Y cualquier cambio, por positivo que sea, inicialmente se siente extraño, incómodo, incluso amenazante. Aquí es donde las palabras correctas, sostenidas en el tiempo, comienzan a suavizar esa resistencia interna. Poco a poco, la mente deja de rechazar nuevas posibilidades y empieza a aceptarlas como parte de su realidad interna. No ocurre de golpe. Ocurre en capas. Primero cambia la forma en la que te hablas. Luego cambia la forma en la que interpretas lo que te sucede. Después cambia la forma en la que reaccionas. Y finalmente, cambia la forma en la que eliges. Y cuando cambian tus elecciones, cambia tu vida. Las antiguas tradiciones espirituales sabían esto. Por eso insistían tanto en la palabra, en el verbo, en el principio creador que no empieza afuera, sino dentro. No como una metáfora poética, sino como una descripción exacta del funcionamiento de la conciencia humana. Decían que la palabra crea, porque entendían que toda creación comienza como una idea sostenida. Una idea que se repite, se cree y se encarna. Hoy, la psicología moderna lo explica de otra forma, pero llega al mismo punto: lo que te repites constantemente se convierte en tu narrativa interna, y tu narrativa interna dirige tu comportamiento de manera automática. No necesitas pensar conscientemente cada decisión que tomas. La mayoría nacen desde esa narrativa silenciosa que ya está instalada en ti. Por eso es tan poderosa. Cuando cambias esa narrativa, no tienes que esforzarte tanto. Empiezas a actuar diferente casi sin notarlo. Tus límites se mueven. Tus expectativas se ajustan. Tu tolerancia al miedo disminuye. Tu relación con la posibilidad se expande. Y aquí aparece algo que pocas veces se menciona: cuando empiezas a cambiar internamente, la realidad externa puede parecer resistirse al principio. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás saliendo de un patrón conocido. Es normal que al inicio no veas resultados inmediatos. Es normal que surjan dudas. Es normal que la vieja voz interna intente recuperar el control. Eso no es una señal de fracaso, es una señal de reprogramación en proceso.
Cada vez que eliges repetir una verdad más elevada en medio de esa resistencia, estás fortaleciendo una nueva identidad. Estás demostrando coherencia interna. Estás diciéndole a tu mente que esta vez no es un impulso pasajero, sino una decisión sostenida. Y eso cambia todo. Porque cuando la mente entiende que una nueva identidad llegó para quedarse, deja de sabotearla y empieza a apoyarla. Empieza a buscar evidencia. Empieza a alinearse. Empieza a colaborar. No como un acto místico, sino como una consecuencia natural del funcionamiento humano. Por eso no se trata de decir palabras bonitas esperando milagros externos. Se trata de elegir conscientemente quién estás siendo internamente cuando nadie te observa. Se trata de asumir responsabilidad sobre el diálogo silencioso que mantiene viva tu experiencia diaria. Cada frase que repites en silencio es una semilla. Algunas germinan rápido. Otras necesitan tiempo. Pero todas crecen si se sostienen. Y lo más poderoso es entender que nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede repetir tus palabras internas. Nadie puede elegir tu narrativa. Nadie puede habitar tu mente más que tú. Ahí está tu verdadero poder. No en controlar el mundo, sino en gobernar tu interior. Cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como algo que te sucede y empieza a sentirse como algo que respondes conscientemente. Y ese es el punto exacto donde todo comienza a cambiar de verdad. Si este mensaje resonó contigo en algún punto, no fue casualidad. Hay contenidos que no se escuchan con la mente, se reconocen con el alma. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás en un proceso de despertar, de cuestionar y de recordar quién eres realmente. Te invito a que te suscribas a este canal si sientes que aquí encuentras claridad, verdad y profundidad, porque cada video está creado para acompañarte en tu camino de conciencia, expansión y transformación interior. Dale me gusta a este contenido si algo dentro de ti se movió, si sentiste calma, comprensión o una nueva perspectiva, porque ese simple gesto le dice al algoritmo que este mensaje merece llegar a más personas que también lo necesitan. Y déjame un comentario desde el corazón. No escribas por escribir. Cuéntame qué parte de este mensaje te hizo reflexionar, qué idea se quedó contigo o qué verdad sentiste como propia. Tu comentario no solo fortalece este espacio, también puede ser exactamente la señal que otra persona necesita leer hoy. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas, paz o sentido, porque a veces un solo mensaje, en el momento correcto, puede cambiar una vida entera. Gracias por ser parte de esta comunidad consciente. Que la claridad, la abundancia y la paz interior sigan expandiéndose en tu vida. Bendiciones.